Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Saludo a todos a quienes no he saludado, ¿cierto? Que el Señor les bendiga, sean bienvenidos a la casa del Señor. Como bien decía mi esposa, ¿cierto? Durante la semana el pastor estuvo compartiendo algunos textos bíblicos devocionales sobre los dones que el Señor ha dado a cada uno de sus hijos. Habló también un poco sobre el servicio, ¿cierto? Todos leímos los textos bíblicos que allí salían. Y hoy, en el mensaje de hoy, estaremos enfatizando un poco en eso. Si bien, amado hermano, esto de los dones del servicio abarca mucho, podríamos estar meses compartiendo sobre este tema, amado hermano, vamos a hacer una pequeña reflexión o el mensaje hablando un poco de esto. Cuando el pastor hablaba de que el hermano Sergio iba a tener los asados magallánicos, con su gorro magallánico, me acordaba el otro día una colega de trabajo, nos contaba que escuchó a un tío de ella decir que le gustaría tener un gorro de esos de allá de Magallanes, de esos magallánicos. Y ella contaba eso, y su hija, cuando salió de vacaciones, anduvo por allá y le encargó uno de esos gorros para su tío. Su hija se lo trajo y ella contaba esto, y ella se lo envolvió en un regalo y se lo envió de regalo al tío. Y ella nos contaba que como a los días después el regalo le llegó de vuelta. El tío se lo devolvió porque le dijo que no le gustaba. Entonces, piense en esa situación, amado hermano. Pero en su núcleo familiar, piense en eso. Usted le da un regalo a alguien, hablando del núcleo familiar, por ejemplo, a su esposa o a sus hijos, para el cumpleaños, para un aniversario de alguna cosa, para su licenciatura o para la Navidad que pasó recientemente, ¿cierto? Y su hijo o su hija recibe ese regalo y despectivamente, por decir algo, o lo recibe y le dice gracias y lo deja a un lado sin ni siquiera preocuparse de qué hay dentro del obsequio o el regalo que le dieron. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo reaccionaría usted? O yo pienso cómo puede haberse sentido mi colega de trabajo, ¿cierto? Que ella le envió ese regalo a su tío y su tío se lo devolvió. ¿Cómo se siente usted al darse cuenta que esa persona, en el caso hablando de nuestros hijos, ni siquiera intentaron a lo mejor abrir el regalo y lo dejaron solamente a un lado? Imagínese cómo nuestro Señor se sentirá cuando Él, amado hermano, quien nos regala, quien nos da dones, amado hermano, a cada uno de nosotros, que quiere que nosotros usemos, sin embargo nosotros ni siquiera nos preocupamos de saber cuáles son. Ni siquiera nos ponemos a lo mejor a trabajar o a hacer algo para descubrirnos. Yo creo que muchos nos hemos preguntado o nos hemos dicho, yo no siento bien, no conozco mi don. O hemos pasado por ese proceso, o tal vez estamos pasando por el proceso. Yo no sé cuál es mi don, pero nos preocupamos de descubrir cuál es ese don, o estamos trabajando o esforzándonos para darnos cuenta cuál es ese don que el Señor nos ha dado. La Biblia nos enseña, amado hermano, que a cada uno de quienes han creído, el Señor le ha dado o le ha provisto de un don para algún ministerio especial. A todos, amado hermano, el Señor nos ha dado un don, ¿cierto? Un don, amado hermano, es una capacidad particular para ministrar a otros. Una capacidad dada por Dios y dado por gracia. Un regalo también de Dios. Desde el momento en que fuimos salvos, también por gracia de Dios. Junto con ese regalo de la salvación, amado hermano, viene otro regalo también, que es el don específico para cada creyente. Dos regalos, dos dádivas al mismo tiempo, amado hermano. Hay varios pasajes en la Biblia que presentan textos, ¿cierto?, que hablan sobre los dones. Todos casi lo compartió el pastor durante la semana y yo los voy a volver a leer ahora. El pastor los compartió todos.
Y estos textos están, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Otro pasaje también en Romanos 12, versículos del 6 al 8 dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. También Efesios 4, 2 versículos 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos estos pasajes los compartió el pastor durante la semana y otros más que también voy a hablar más adelante. Estos pasajes, amado hermano, en estos pasajes se nombran aproximadamente 19 dones en particular, los cuales el Señor da en el momento de la conversión. Y estos los podemos dividir en categorías. Los primeros, dones especiales para capacitar o equipar al pueblo de Dios, que son apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. La otra categoría, dones del habla, para explicar la verdad de Dios. Estos son profecía, enseñanza, exhortación, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Después tenemos dones de servicio, para impulsar, empujar o estimular, amado hermano, la obra de Dios, que son servicio, ayuda, liderazgo, administración, dar u ofrendar, mostrar misericordia, discernir espíritus, fe y hospitalidad. Y por último, hay otros dones de señales para establecer la verdad de Dios. Estos dones de señales, amado hermano, fueron dados antes de que la palabra de Dios quedara completa. De modo que un hombre de Dios que hablaba la verdad se podía autenticar o reconocer su mensaje o esta verdad mediante obras milagrosas del Espíritu Santo que le fueron dadas para ese tiempo en particular. Estos dones fueron lenguas, interpretación de lenguas, obras milagrosas y sanidades. La verdad, amado hermano, yo hoy día no quiero hablar o no me voy a enfocar en el mensaje, amado hermano, si los dones están vigentes o no están vigentes, amado hermano, si soy cesacionista o continuista. ¿Qué significa esto? Cesacionista es la creencia, amado hermano, de que los dones milagrosos de las lenguas, por ejemplo, las sanidades, las profecías ya han cesado o terminado, que ya no están vigentes hoy, que terminaron en la era apostólica y marcó un fin allí en los milagros. Eso es el cesacionismo. Y el continuismo es la creencia, todo lo contrario, que desde Pentecostés todos los dones aún están vigentes. Tal vez daremos una pequeña pincelada a cada uno de ellos para que tengamos una idea y para saber también, amado hermano, cuál es la enseñanza a la cual está más inclinada la obra bautista. Pero como digo, sin darle mayor profundidad. Aunque como congregación, amado hermano, pienso que deberíamos todos estar en el mismo sentir y parecer o doctrina. Gracias, mi hermano. Me hacía falta.
como congregación deberíamos estar todos en un mismo sentir. Porque esto puede también, amado hermano, en algunas ocasiones causar divisiones. Bueno, primero, hay una gran diferencia entre dones y talentos, que son las capacidades naturales, ¿cierto?, de la persona, y muchos las confunden también. Hermanos, cuando es un don de Dios, no es necesariamente nuestra capacidad natural de la persona. No es así, son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, las personas que ni siquiera conocen al Señor, amado hermano, que no han tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, tienen capacidades naturales y capacidades y talentos, amado hermano, muy buenos, amado hermano. Así que un don espiritual no es lo mismo que una capacidad natural. Todos tenemos capacidades naturales. Todos, amado hermano, pero cuando nos convertimos al Señor, Él nos da, amado hermano, una capacidad especial, espiritual, que muchas veces sigue, sí, la línea de la capacidad natural que ya tenemos, pero no necesariamente. Una persona, por ejemplo, puede ser muy buena a lo mejor para hablar o para conversar, para dirigirse a las personas, pero eso no significa que vaya a tener el don de predicar. ¿Me entiende? Porque también en muchas ocasiones hay gente que recibe dones, amado hermano, esta capacidad especial, y hace cosas que jamás en su mente pensaría que haría. Hermanos, el don viene de Él, del Señor, y por ningún motivo es una mejora de lo que ya teníamos. Es un don especial dado por Dios. También, hermano, es la soberanía de Dios quien determina qué don usted tiene. Si usted es creyente, si usted ha sido convertido, ha sido regenerado, ¿cierto? Usted tiene un don. Y tiene el don que debe tener. Pero Dios es el que toma esa decisión. Dios da dones a las personas de acuerdo a su decisión soberana. Tal vez usted diga, ¿por qué a este hermanito le dio el don de evangelismo y a mí me dio solamente el don de hospitalidad, por ejemplo? ¿Por qué él tiene el don de predicar y yo no? Aunque quiero hacerlo y trato y no puedo hacerlo. Amado hermano, nosotros tenemos que entender que Dios en su soberana voluntad es quien decide a quién le da dones y qué dones le da. A todos nos da dones, sí. Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, nosotros no podemos decir, Señor, pero ¿por qué a mí me diste este don si yo no lo quería? Yo quería este que tiene el hermano. El Señor en su soberana voluntad, amado hermano, reparte los dones. Hermano, es importante recalcar algo que ya dije. A todo creyente el Señor da dones. A algunos le da uno, a otros le da muchos, amado hermano. Hay hermanos que tienen muchos dones. A mí me encantaría ser músico. Pero como dice el dicho, no tengo dedos para el piano, amado hermano. El pastor hace años atrás me regaló una guitarra. A los comienzos ahí hacía algunas notas, ahora la pesco y ya no tengo el don, amado hermano, aunque intento, pero igual le hago empeño. A todos nos ha dado un don. Tal vez, como dije al comienzo, usted diga, yo creo que no tengo ningún don, porque pienso y siento que no tengo ningún don. Usted debe saber directamente de la palabra de Dios, amado hermano, que usted ha sido provisto de un don que Dios le ha dado. Un don que Dios le dio, un regalo de Dios que le dio en su soberana voluntad y de acuerdo a su soberana decisión. Hermanos, Dios no hace basura, tenga eso presente. Él crea personas. Los que hemos creído, los que somos sus hijos, amado hermano, Él nos ama y nos ha dado un don especial. Un don especial. La palabra dice en 1 Corintios 12:7,
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dios le dio un don, amado hermano. También Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En estos dos textos hay una expresión al comienzo de cada texto. A cada uno dice, a cada uno, al comienzo de cada versículo, toda persona que ha creído tiene un don dado por Dios. Todos, amado hermano, todos tenemos un don. Nos ha dado un don, no se olvide de eso. Dios le ha dado un don. Vimos la lista al comienzo. Se la vuelvo a repetir, dice apóstoles, profetas, ahí explicaré también qué significa profetas, evangelistas y maestros, enseñanza, exhortación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, servicio. Y servicio abarca mucho, amado hermano. Ayuda, liderazgo, administración, dar u ofrendar, mostrar misericordia, discernir espíritus, fe y hospitalidad. ¿Con cuál se identifica usted, hermano? Ahora también debemos saber y dejar algo claro. ¿Cuál es el propósito de los dones? Porque los dones son, el Señor nos fue dado, ¿cierto? Nos dio a nosotros un don con un propósito. Y esto es asombroso, amado hermano. A cada uno de nosotros, si nosotros usáramos el don que el Señor nos ha dado, sería de gran bendición para la congregación, para cada uno de nosotros. Lo primero, el propósito de estos dones es capacitar a los creyentes. Efesios 4, 11 y 12 también lo leímos, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice. Uno de los propósitos de los dones, ¿cierto?, es capacitar a los creyentes a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice allí el versículo. Dios le dio a algunos el don de pastor y maestro, amado hermano, con esta función. Pero hay que tener mucho ojo con esto, amado hermano, ojo. Algunos piensan que porque Dios le dio el don de pastor a alguna persona, esta persona tiene que hacerlas todas. Y eso no es así, amado hermano. Algunos piensan que porque tiene el don de pastor, tiene que pastorear, tiene que enseñar, tiene que liderar, tiene que administrar y tiene que hacer todo el trabajo de la iglesia, amado hermano. Incluso algunas congregaciones llegar al punto de decir, pero si se le está pagando un sueldo, se le está pagando un sueldo y se quedan sentaditos en las bancas, en las sillas sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se le está pagando un sueldo al pastor. Hermanos, el pastor que recibe su sueldo en la congregación no es un empleado de la congregación. Él es un siervo del Señor. No es un mozo de la congregación, amado hermano. Y muchas iglesias, porque le dan un sueldo, caen en este error. Hermano, leamos de nuevo el texto de Efesios. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la labor del pastor. No ser el mozo de la iglesia, amado hermano. Entonces la función del pastor y maestro es capacitar. Esto nos está diciendo que todos debemos participar. Usted y yo. Todos. Lo otro, los dones espirituales, amado hermano, son para la edificación de toda la iglesia de Cristo. Nuevamente el versículo 12 de Efesios que leímos recién dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y termina diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está el otro propósito de los dones que el Señor nos da. La edificación del cuerpo de Cristo. Y después ahí mismo en el capítulo 4 de Efesios, el versículo 16 dice,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué nos dice esto? Que si todos trabajamos juntos ejerciendo nuestros dones, amado hermano, dentro del cuerpo y nos apoyamos mutuamente, eso edifica, hace crecer la obra de Cristo. Y si somos edificados, todos crecemos espiritualmente, amado hermano, todos. O sea, también es para el crecimiento de la iglesia. Y tercero, los dones son también para exaltar a Cristo, amado hermano. No para exaltar a la persona que tiene el don. ¿Cuál es la meta última de todo lo que hacemos dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el propósito de los dones, amado hermano? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué usted hace lo que hace? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Su propósito es exaltar a Cristo, exaltar la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y aquí viene lo importante, escuche bien, dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hacemos, nuestros dones, amado hermano, son para la gloria, para la honra de nuestro Señor. Y muchos falsos maestros, amado hermano, se llevan toda la gloria y dejan a Cristo a un lado. Entonces, ¿cuál es el propósito de usar todos nuestros dones? Es este, amado hermano. El Dios Todopoderoso, nuestro gran Señor, está, amado hermano, observando. Dios mismo, Espíritu Santo, mora dentro de nosotros, amado hermano, y está viendo a su iglesia, está constantemente con su iglesia, y Él los ve a todos constantemente, amado hermano. Él es omnipresente, está siempre presente. Nos ve a cada uno de nosotros cuando ejercemos o no ejercemos nuestros dones, amado hermano. Cuando ve a todos, a cada uno de nosotros ejerciendo nuestros dones, ¿cierto? Cuando ve que nosotros estamos ministrando el cuerpo de Cristo tal como se nos ha llamado a hacerlo, Él es glorificado. Recibe todo el honor, toda la gloria y toda la bendición, amado hermano. Pero cuando ve solamente al 20% de la iglesia, amado hermano, haciendo el 100% del trabajo de la obra, no está recibiendo toda la gloria y el honor que Él se merece. ¿Qué cree usted? Ahora, usted también puede llegar a pensar de esta manera. ¿Sabe? Pastor, yo, gracias a Dios, ya descubrí mi don. Así que eso, pastor, la verdad no es para mí, de verdad no es para mí, no es mi don y no puedo hacer eso. Amarrado, dijera el pastor. No podemos pensar que por haber descubierto nuestro don, no seremos capaces de ministrar o apoyar en otra área. Tal vez usted diga, el pastor o el hermano está compartiendo mensajes sobre evangelismo, ¿cierto? Para fortalecer a lo mejor ese don de evangelismo. Así que a mí no me interesa eso porque mi don no es el de evangelismo, mi don es de hospitalidad o de misericordia. Tal vez usted diga, sé que tengo que hablar de Cristo, pero pastor, yo no tengo el don de evangelismo. Así que no puedo hacer eso. Una vez más digo, hermano, el propósito del pastor y maestro, que dentro de los dones es casi lo mismo, se considera lo mismo, su labor es edificar a la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:11, Pablo, hablando a toda la iglesia en Tesalónica, decía lo siguiente:
Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacen o así como lo están haciendo. Él nos dice allí que el pastor solamente tiene que hacer todo el trabajo. Gálatas 5:13 también dice, servíos por amor unos a otros. El don de enseñanza es el propósito, amado hermano, de instruir o arrojar luz en donde hay tinieblas o dudas intelectuales, ¿verdad? Pero la gran comisión dada a toda la iglesia, a todos, amado hermano, a usted y a mí, es ir y enseñarle a que guarden todas las cosas. Entonces, es parte del reto o mandato universal que Dios nos da enseñar. No solamente es para la labor del pastor o maestro. ¿Me está entendiendo? Tal vez usted no tiene el don de enseñanza, pero la gran comisión dada a todos dice ir y enseñar. Hay un don especial de dar u ofrendar. Sin embargo, la Biblia dice en 2 de Corintios 9:7, ¿cierto? Cada uno dé como propuso en su corazón. Es para toda la iglesia y no solamente para quien tiene el don. Hay un don especial de mostrar misericordia. ¿Qué es esto? La misericordia, amado hermano, es lo que expresamos cuando somos dirigidos por Dios para ser compasivos con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Es más que sentir compasión hacia alguien, amado hermano, es amor reflejado. El amor de Dios reflejado responde a las necesidades inmediatas de los demás. Aliviar el sufrimiento, la soledad, la tristeza. Trata crisis físicas, emocionales, financieras o espirituales y es la defensora de los humildes, de los pobres, de los explotados, de los olvidados y a menudo actúa a favor de Dios. Entonces, hay un don especial de misericordia. Pero Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay un don especial de fe. Y este don de fe, amado hermano, debe distinguirse de la fe que es para salvación o la fe de perseverar que todos los creyentes poseen. El don de fe se ejerce en oración persistente y constancia en la intercesión. Y supone una confianza fuerte e inamovible en Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Entonces, hay un don especial de fe, pero sin embargo, 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Hay un don especial de discernimiento, pero 1 de Juan 4:1 dice a toda la iglesia, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. ¿Me entiende, amado hermano, lo que quiero decir? No se trata simplemente de que porque usted tiene un don, puede abandonar, amado hermano, todos los demás ejercicios espirituales. Si bien Dios le dio un don específico y lo capacitó de manera especial para ese don, usted no queda excluido del resto de las labores de la iglesia. Por ningún motivo, amado hermano. Yo tengo el don de predicar, pero también tengo el deber de ejercer misericordia, el deber de dar, el deber de evangelizar. Tenemos que ser parte de todo esto. Sabemos cuáles son nuestros dones, amado hermano. Yo sé cuál es mi don y eso es lo que yo dedico mi tiempo, amado hermano, y es lo que me apasiona. A eso yo dedico mi energía. Pero debemos participar en todas las actividades de la iglesia. Ahora daré una pequeña pincelada, muy rápido, amado hermano, a algunos de los dones o a los que más controversia traen. En Efesios 4 habla de apóstoles y profetas. Bueno, el término apóstol se aplica particularmente a los 12 discípulos que vieron a Cristo resucitado, incluido Matías, que reemplazó a Judas.
Y también más adelante Pablo, ¿cierto? Que fue llamado y apartado como apóstol de Cristo. El término apóstol proviene del griego que significa enviado o uno enviado. Entonces, de acuerdo a esta base, amado hermano, o significado, el apóstol puede ser hoy en día un propagador o un predicador que es enviado a un lugar específico a predicar la doctrina bíblica, a predicar el evangelio, la fe, la sana doctrina, ¿cierto? Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y predicar su palabra sobre su vida, su muerte, su resurrección. Eso vendría siendo el apóstol de hoy en día. Pero no esos apóstoles, tenga cuidado hermano, esos que se autodenominan apóstoles, que dicen que tuvieron un encuentro cara a cara con Cristo y que lo vieron en persona. Ojo, amado hermano, también dice profetas. No se trata de hombres corrientes que tienen el don de profecía o de nuevas revelaciones o la capacidad de ver el futuro. Y que hay que tener mucho cuidado con esto también, hermanos. Acuérdese lo que dice Primera de Juan 1:4 que leímos recién. Dice, probad si los espíritus son de Dios. Hermanos, personalmente como familia, nosotros con mi esposa, nos ha tocado vivir o oír cosas realmente sorprendentes, amado hermano. Supuestas o supuestos profetas, amado hermano, anunciándonos, profetizándonos que revelaciones de parte de Dios, que nuestro hijito Mateo, que está en la presencia de Dios, sería un gran predicador y un gran maestro. Y usted sabe lo que pasó. Supuestas profecías, supuestas revelaciones de Dios. Hermanos, personas nos han dicho en nuestra cara, amado hermano, supuestas revelaciones que nuestra iglesia Dios proveerá, amado hermano, no tiene el Espíritu Santo. Que despertemos. Iglesia, me dice el Señor, que les digo a ustedes, que a su iglesia, que despierten, despierten. Así nos han dicho, hermano. Supuestas revelaciones y profecías del Señor. Y personas que hoy en día están completamente alejadas del Señor. Probad si los espíritus son de Dios. O profetas, mujeres o hombres, supuestos profetas, diciéndoles a las personas, el Señor me está revelando que tendrás una gran ayuda para tu negocio pronto. Vendrá un hombre y te dará lo que necesitas y te hará prosperar, hermano. Supuestas profecías de Dios. Y el negocio ni siquiera prosperó, amado hermano. Y todo lo contrario, se llenaron de deudas. En algunas ocasiones le pueden achuntar. Pero esto no es profecía, no es revelación de Dios, amado hermano, sino adivinación. Y Dios aborrece estas cosas. Hay que tener discernimiento frente a algunas de estas cosas, amado hermano. Pero no me cierro a que Dios pueda anunciar a través de algún siervo lleno del Espíritu Santo algo. Pero debemos saber discernir. Recuerde que Mateo 7 dice que por sus frutos los conoceréis. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos en tu nombre fuera a los demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El profeta en la Biblia es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal de Dios, recibiendo de Él la misión de comunicar sus revelaciones. Y como consecuencia de ello, hablan el nombre de Dios a los seres humanos. En el nombre de Dios anuncia lo que Dios le reveló de manera especial, y es lo que tenemos plasmado en gran parte de la Biblia hoy en día, especialmente en el Antiguo Testamento. Hoy en día un profeta puede ser un varón que comparte la revelación ya revelada en las Escrituras.
Eso es un profeta hoy en día, el predicador. Pero no anuncia nuevas profecías, amado hermano, o nuevas revelaciones. Yo no puedo llegar aquí un día y decir, hermano, el Señor anoche me reveló algo, hermanos, iglesia. Inviertan. No, hermano, eso no es de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12 también dice don de sanidades. Hermanos, este era un don usado como señal por los apóstoles. Hermanos, tal vez usted pueda pensar distinto que yo, pero esta capacidad se identificó como un don que perteneció exclusivamente a los apóstoles. Hermanos, aunque para mí este don cesó o ya no continúa, los cristianos no lo poseen en la actualidad. Lo que yo pienso es indudable, amado hermano, y soy un convencido porque lo he vivido, amado hermano. Dios escucha y contesta las oraciones de sus hijos que son fieles a Él. Santiago 5:4 dice: si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago aquí no está diciendo, si hay alguno enfermo entre vosotros, llamen al hermano que tiene el don de sanidad para que venga y lo sane. No. El Señor en su soberanía es el que sana y en su soberana voluntad decide si sana o no sana a una persona. Nosotros tenemos el deber de orar ante nuestro Señor. Como recién dije, Él escucha y contesta también las oraciones de su pueblo fiel. También dice a otro hacer milagros. Este don temporal, amado hermano, de hacer señales milagrosas era para la realización de actos divinos contrarios a la naturaleza, de tal modo que no hubiera otra explicación para ver que el hecho era intervención directa del poder de nuestro Dios. Esto también tuvo el propósito de autenticar a Cristo y a los predicadores apostólicos del Evangelio. Y hoy hay muchas congregaciones o denominaciones, amado hermano, que hacen mal uso de este don de milagros. Uno lo ve incluso en la televisión. Ojo con esto también, amado hermano. También es de mucha controversia el don de diversos géneros de lenguas o don de lenguas. Recuerdo que cuando yo era un neófito, amado hermano, era nuevo en el Evangelio, quería y deseaba hablar en lenguas. Yo decía, Señor, me gustaría hablar en lenguas. Yo era nuevo y en la casa empezaba como a tratar de decir cosas. En mis comienzos, amado hermano, y no lo niego. Sin embargo, estudiando la Biblia y con el correr de los años, el Señor me ha llevado a tener distintas convicciones sobre el don de lenguas. Ya sea que creamos o no creamos en este don, esté o no esté vigente, amado hermano, que es el grupo en el cual yo me encuentro, que esto ya no está vigente, creo que hay algunas cosas sobre este don que pueden causar muchos problemas en algunos creyentes, amado hermano. Me explico. Muchas congregaciones u otras denominaciones, amado hermano, enseñan que todo cristiano debería hablar en lenguas. Que si tú no hablas en lenguas, el Espíritu Santo no está en ti. O no se está manifestando el Espíritu Santo en ti. Tal vez esta doctrina, amado hermano, nos la enseñan con una mala intención, pero causa demasiado daño en las personas y creyentes, amado hermano. ¿Qué pasa con esto? Si este don de lenguas debiera estar en todo creyente, amado hermano, los creyentes sin este don pueden experimentar serias dudas sobre su conversión. Si es que son o no son realmente salvos.
Y esto puede robarles el gozo, la alegría, las ganas de utilizar los dones que sí están vigentes y que sí el Señor les ha dado. Incluso llegar al punto de mentir acerca de este don, amado hermano, y empezar a inventar supuestas lenguas, como era lo que había empezado a hacer yo, como a practicar, engañándonos a nosotros mismos. Incluso en estas denominaciones se ha llegado a tener a estos hermanos como creyentes de segunda categoría, amado hermano, por no hablar en lenguas. Hermanos, ¿cuál es el propósito de todo idioma? El propósito es comunicar algo, ¿verdad? No impresionar, tampoco confundir. Tal vez como estaba pasando allí en Corinto. Estaban haciendo de estos dones un muy mal uso. La primera vez que ocurrieron las lenguas fue en Hechos, capítulo 2, versículos 4 al 6, donde dice: y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Escuche bien, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Este párrafo, amado hermano, refleja que el don de lengua no fueron palabrerías, amado hermano, que nadie entiende, sino un lenguaje humano que podía traducirse. ¿Me entiende? Es como si aquí hubieran alemanes, franceses, ingleses, personas que hablan mapuche, otros idiomas. Y empezáramos todos a hablar en nuestro idioma, y yo empiezo a entender al que está hablando alemán, al que está hablando francés, al que está hablando... Eso es, amado hermano. Y hoy en día ese don está vigente en cierto punto, de personas que tienen la capacidad, misioneros que tienen la capacidad, amado hermano, de ir a otro país y en forma muy rápida entender. Pero no son palabrerías al aire, amado hermano, que nadie entiende. Ahora, para terminar, amado hermano, el pastor durante la semana también hablaba sobre el servicio. Esto se trata de estar al servicio de alguien, ¿cierto? La palabra lo dice. Sujeto a una persona por cualquier motivo, haciendo lo que él quiere o dispone. Todo verdadero creyente, amado hermano, es un siervo de Dios, comprado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, no somos los dueños de nuestras vidas, sino Dios. Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco, una de las primeras cosas, gracias hijito, una de las primeras cosas que él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Permiso. ¿Qué quieres que yo haga? Y esto nos recuerda, amado hermano, que todo discípulo de Jesús es su siervo. El servicio de Dios fluye de un corazón agradecido a Él por perdonarnos y por salvarnos. Filipenses 2, 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No tenemos un traje de siervo, amado hermano, solamente en ocasiones especiales o en algunas partes de nuestra vida. El siervo cristiano lo es, amado hermano, todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, amado hermano. Servir es un estilo de vida. No solo servimos en la iglesia, amado hermano, sino que en todas las esferas
de nuestra vida en las cuales nos encontremos. Debemos servir. Tener un espíritu de servicio. Así que cuando, por ejemplo, le estás lavando la ropa a tu hijo, a tu esposo, o como hombre estás lavando la ropa también a tus hijos, a tu esposa, estás sirviendo. Cuando estás cuidando o siendo ayuda idónea para tu esposo, estás sirviendo. Cuando cuidas a los niños de algún matrimonio para que este matrimonio pueda salir a cenar solos, por ejemplo, estás sirviendo. Cuando estás en tu trabajo, amado hermano, y tienes que hacer el trabajo pesado, el trabajo que a nadie le gusta hacer, estás sirviendo. Tenemos que estar dispuestos a servir a los que también no pueden recompensarnos, amado hermano. Servir a alguien con la intención de que vamos a ser recompensados no es bien visto ante los ojos de Dios. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué mejor ejemplo, amado hermano, que el de nuestro Señor Jesús? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Recuerde cómo Jesús lavó los pies a sus discípulos. Allí tenemos, amado hermano, un buen ejemplo de servicio y humildad. El Señor nos hizo todo esto para que siguiéramos su ejemplo. Se despojó a sí mismo, como dice Filipenses, ¿cierto? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló y a sí mismo fue a la cruz. El Dios Santo, creador del universo, amado hermano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se hace siervo por amor a nosotros y para salvarnos. Por lo tanto, si nuestro Señor se hizo siervo por nosotros, ¿acaso haremos algo de más si nosotros nos hacemos siervos por Él? Sirvamos a Dios con alegría. Usemos nuestros dones para el beneficio de los demás. Yo recuerdo, David, cuando salíamos a la calle. Que el Señor te bendiga, David. Oremos, amado hermano. Padre Santo, en el nombre de Jesús, agradecemos tu santa palabra, Señor. Gracias porque habla en nuestros corazones, Dios bendito. Perdónanos cuando somos flojos espiritualmente, Señor. Te fallamos constantemente, Dios bendito. Reconocemos nuestra falta, Señor, nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ejercer, Señor, ese don que tú has puesto en nosotros, Señor. Ese hermoso regalo, Señor. Que podamos edificar, Señor, a los hermanos. Que podamos edificarnos unos a otros en amor, como dice tu palabra, Señor. Que podamos exaltarte, Señor. Que podamos tener siempre en nuestra mente que todo lo que hacemos es para tu gloria y tu honra, Padre Santo. Bendice a tu iglesia. Gracias, Señor. Perdónanos, Dios bendito. Te alabamos, Señor, y te honramos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.